Reciba un cordial saludo. Vamos a tratar sobre el sector público como agente económico y para ello vamos a interactuar con algunos contenidos que nos ayuden a determinar cuál es ese nivel de interacción. Vamos a revisar el concepto de economía, modelos económicos, crecimiento económico, política fiscal, oferta y demanda y producción y competencia. La economía, como todos conocemos, es una ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que tiene la sociedad, que tiene un país o que tiene una región. Una economía de mercado es aquella en la cual las decisiones sobre producción y consumo son tomadas por los productores y los consumidores individualmente, es decir, sin mayor participación del Estado en ese proceso, pero sí bajo una lógica regulatoria. La economía se divide en dos grandes disciplinas. La microeconomía, que es el estudio de cómo se toman las decisiones los individuos y cómo interactúan estas decisiones. Y la macroeconomía, que se ocupa de las fluctuaciones económicas, tales como las recesiones que pueden ralentizar temporalmente el crecimiento económico. Y aquí viene también el concepto de ciclo económico que en el capitalismo comienza con la crisis, luego una recesión, una reanimación, un auge y nuevamente una crisis. Y esto es lo que fomenta el desarrollo de otro tipo de acciones e interacciones a nivel de la sociedad. Otro esquema muy importante a considerar que se trata en economía son los modelos económicos. Un modelo bajo esta lógica es una representación simplificada de una situación que se utiliza para entender de mejor manera la realidad. Los modelos son importantes ya que su sencillez permite a los economistas centrarse en los efectos producidos por un solo cambio a la vez. Por tanto, los supuestos que debemos considerar cuando construimos un modelo económico deben permanecer constantes mientras analizamos una de sus variables. O, dicho de otro modo, debemos considerar el supuesto de que todo lo demás no varía, lo que significa que todos los demás factores relevantes permanecen constantes. A esta relación se denomina ceteris paribus. En la gráfica nosotros podemos ver que un modelo económico puede interactuar entre lo privado, lo público, lo solidario, lo popular. Y cada una de ellas determina un nivel de vinculación con la economía del ciudadano, con los emprendimientos unipersonales, con emprendimientos familiares, con el comercio minoristas, con talleres artesanales, sociedades de capital, cajas de ahorro, bancos, cooperativas, asociaciones, y cada uno de ellos a su vez tiene o es parte de una actividad económica a nivel de la sociedad. Aquí podemos ver de qué manera, tanto a nivel de lo que sería la cantidad demandada como la cantidad ofertada, se pueden considerar constantes y vemos las variaciones que podemos tener en cada caso. Entonces, en el modelo lo que procura es buscar cuál es la relación o cuál es el cambio, cuál es el aprendizaje que se generaría antes de tomar una medida, aspecto que se utiliza más en la política pública para determinar cuáles serán los impactos que va a tener la sociedad, que va a tener la economía, que va a tener el sector productivo o cualquier otro sector por las medidas que se puedan tomar. Otro aspecto importante cuando analizamos estos conceptos de economía viene a ser lo que es la oferta y la demanda. Para ello, primero partimos de un concepto clásico que se denomina mercado competitivo y es aquel en que existen muchos compradores y muchos vendedores de un mismo bien o de un mismo servicio, ninguno de los cuales puede influir en el precio al que se vende dicho bien o dicho servicio. Esta es la base de toda teoría económica. Y a su vez esta propicia el modelo de oferta y demanda que explica de qué manera funciona un mercado competitivo. Es decir, existe una cantidad demandada, existe una oferta y se procura buscar un punto de equilibrio entre la una y la otra. Y si es que no hay punto de equilibrio, existirán desplazamientos en la oferta o en la demanda que a su vez generarán un cambio en cantidades y precios.
Este comportamiento en un mercado competitivo se describe muy bien mediante el modelo, como lo estamos viendo, de oferta y demanda. Y puesto que existen muchos mercados competitivos, el modelo de oferta y demanda es muy útil, ya que se lo puede aplicar por producto, por sector, por región. Para que este modelo funcione debemos tener 5 elementos, como son la curva de la demanda, la curva de la oferta, el conjunto de factores que provocan desplazamientos de la curva de la demanda y el conjunto de factores que provocan desplazamientos en la curva de la oferta. El equilibrio del mercado incluye el precio del equilibrio y la cantidad de equilibrio, es decir, aquella en el que la sociedad demanda una cantidad de bienes o servicios que a su vez tienen una capacidad de oferta para, para poder generarse. El equilibrio, obviamente, cuando se altera, va a cambiar o va a desplazar la curva de la oferta o la curva de la demanda de acuerdo a esas necesidades que tenga la sociedad, como ya se lo ha manifestado. ¿Qué podemos analizar también cuando hablamos de oferta y demanda? Esas variaciones que podrían ser un exceso de oferta, un exceso de demanda. El exceso de oferta se conoce en economía justamente bajo esta lógica y la demanda se conoce también como escasez. En cuanto a la producción y a la competencia, están muy relacionadas con oferta y demanda y aparece un concepto también que se denomina competencia perfecta. En un mercado perfectamente competitivo, todos los participantes del mercado, todos, tanto consumidores como productores, se denominan precio aceptantes. Es decir, que ni las decisiones de consumo de los consumidores individuales, ni las decisiones de producción de los productores individuales van a afectar al precio del mercado del bien. ¿Cuáles son las condiciones para que exista una competencia perfecta? Básicamente, que exista una cuota del mercado, que exista una cantidad de oferta y una cantidad de demanda, y que el producto sea homogéneo, es decir, que pueda ser comparable con otros productos a fin de establecer cuáles son las interrelaciones que se tienen. Analizado esto, para irnos centrando en la acción que tiene la economía y el sector público frente a la economía, podemos hablar de un concepto que se denomina crecimiento económico. El crecimiento económico viene a ser el aumento de la renta o el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente un país, una región, en determinado periodo, generalmente un año o un ejercicio fiscal, que son las unidades de medición que se tienen. A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, la inversión, una balanza comercial favorable, un mayor consumo de energía, la producción de bienes y servicios, el ahorro, la inversión, como tales, las consumo de calorías per cápita, cada uno apunta a mejorar o de manera teórica al menos a determinar que existe un alza en los estándares de vida de la población. Generalmente, también cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de bienestar y de bienestar económico como aquella situación de riqueza que es derivada de una relación directa entre las variables de producción, empleo y distribución de la renta. Esto dentro de un lugar, normalmente un país. Comúnmente el bienestar económico se mide a través de la renta per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en promedio por un ciudadano en un territorio. Sin embargo, existen otras variables que también debemos considerar, como el crecimiento económico y el desempleo. Dichos indicadores son importantes para el desarrollo de la población porque influyen en la calidad de vida de las personas. La relación que tenemos con economía o la forma de regulación de la economía se establece a través de la denominada política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos que ya hemos mencionado y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación, que es un factor, sin embargo, que no es común en los países de América Latina y tampoco en el Ecuador.
El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones de corto plazo tanto de la producción, el empleo y los precios. Como lo hemos venido exponiendo, los principales objetivos que tiene la política fiscal vendrían a ser el acelerar el crecimiento económico, es decir, incentivar la producción local, la producción nacional, a través de medidas de política fiscal, en este caso, que pueden ser el tema de reducción de impuestos, que pueden ser el tema de establecer plazos o subsidios para que este crecimiento se pueda dar. También la plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales. La plena estabilidad de precios, entendida como índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. Y del mismo modo, una manifestación principal que tiene la política fiscal se materializa a través de los presupuestos del Estado y consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos que son justamente objeto del análisis que estamos realizando en esta asignatura y en esta revisión. Muchas gracias a todos.